A ver, Jorge, ahí va, buenísimo. La pregunta es, si sería eso, 840. Veamos. 840 grados. La pregunta es la siguiente. Vamos a dibujar sistema sexagesimal, los ejes cartesianos. Sabemos que acá está el 0, acá está el 90, que lo podemos escribir como pi sobre 2. Acá está pi, que es igual a 180. Acá tenemos 2/3 de pi. Y acá tenemos 2pi, por ejemplo, que es igual a 0, ¿no? 840 grados. Profe, disculpe. Te escucho, ¿eh? Decime. Abajo 3 medios. ¿Y qué puse yo? 2/3. Gracias, chamo. Entonces, si nosotros tenemos, según esta gráfica, que una vuelta son 360 grados, la idea es que 2 vueltas van a ser 360 por 2. 3 vueltas van a ser 360 por 3. Entonces, todos los ángulos que uno pueda, o que se les pregunte, o que uno quiera dibujar, siempre van a tener que ser proporcionales a 2 vueltas, ¿no? Uno lo puede escribir, mejor dicho, como una relación de 2 vueltas. Entonces, si ustedes tuviesen, en vez de 840, que quizás es muy grande, vamos a hacer 390. Si yo les digo, tenemos 390 grados. Salud. Salud. 390 grados. En el plano, equivalente a cuántos grados son de la primera vuelta. A un ángulo de 30, ¿Por qué? porque sería 2pi hace una vuelta y 30 grados más. Muy bien. Entonces, vos a lo que estás diciendo, bueno, a esto entonces le resto 360. Claro. Bien. ¿Y si ahora tenés 803, 840? Yo te Y pregunto. podés ir restando 360 y la cantidad de veces que lo restás hasta que sea hasta que no se pueda restar. Claro, Digamos. está bien. O vamos a la tabla del 360. Es la tabla del 360. Claro, en realidad tenés un 2pi más un ángulo de 120, Claro, está muy bien lo que o decís. haces 90 más 1 de 30, que sería pi más 1 de 30. Entonces, lo importante acá es que Pi sobre ustedes 2, van a perdón. tener siempre, para calcular a qué ángulo corresponde en la primera revolución, van a restar lo que se dice n veces 360. Claro. ¿Sí? Pueden restar 720, o mismo pueden restar n, digamos, pueden poner 3 por 360. Y este ángulo les va a quedar negativo. Puede correr para el otro lado. Me refiero a que la vuelta siempre ustedes la pueden calcular. Lo ideal es ir haciendo o dividir por 360 para ver cuántas veces entra. Pero no importa. La idea, la lógica, está bien lo que hicieron. Es, bueno, voy restando vueltas hasta que me queda un número que encaja dentro de los 360 grados. Que como bien dijeron acá, esto corresponde a ser menos 720 y me va a dar 120. Entonces, 840 grados es equivalente a 120 grados, que más o menos lo podemos dibujar por acá. Y ahora les hago la pregunta. Coseno de 120 grados es igual a cuánto.
con lo que estuvimos viendo hasta hace un ratito, uno dice, bueno, voy a tomar mi eje de Es igual simetría. a 60, ¿o no? ¿Cómo? No, Es 90 más 30. 60, ¿o no? Sí, entiendo lo que decís, ya sabemos que algo nos va a pasar. Si Es el negativo coseno, igual. claro, ahí está. Si el coseno, nosotros sabemos que en el segundo cuadrante y en el tercer cuadrante es negativo. En el primero y en el cuarto es positivo. Entonces, si yo sé que coseno de 60 es igual a 1/2, por simetría y por lo que estuvimos viendo ahora, yo sé que el coseno de 120 va a tener que ser menos 1/2. En la figura, esto lo podemos ver. Ahora, reescribamos, o mejor dicho, escribamos al coseno de 120 al ángulo del argumento del coseno como la suma de otros dos ángulos. Díganme ustedes quiénes, por ejemplo. Ángulos notables, ¿no? 90 y 30. Dale. 90 y 90 30. grados más 30 grados. Ya nosotros recién practicamos y hicimos para el seno. ¿Cómo queda la relación de la suma de los argumentos cuando tenemos un coseno? Es el coseno del primero. Claro. Por el coseno del segundo, menos el seno del primero por el seno del segundo. Entonces, si a este le llamamos el primero y a este le llamamos el segundo, lo que tenemos que hacer en esta función es reemplazar. Ponemos 90 y 30 y ponemos seno de 90 y 30. Entonces, la pregunta acá es, ¿cuánto es el coseno de 90? 0. Claro, este término se va. ¿Cuánto es el seno de 90? 1. ¿Y el seno de 30? Un medio. Exacto. Entonces, el coseno de 120 es igual a menos 1/2. Que fue lo mismo que hicimos recién acá, haciendo una interpretación gráfica. Pero acá, ustedes lo que dijeron es, bueno, pará, vamos a laburar con el álgebra, vamos a hacer una cuenta. Esto, lo más difícil que tiene es hacer la cuenta, porque tiene esta operación que uno dice, es una relación que me tengo que acordar de memoria, o no importa, es una ecuación, quizás es lo más engorroso. Pero lo que está bueno de acá es que esta actividad ayuda un poco a interpretar simetrías. ¿Sí? A visualizar relaciones entre ángulos, porque acá todo es ángulo, ¿eh? Pero piensen que todavía nosotros ni tocamos la calculadora para resolver un ángulo. La idea es justamente a partir de plano poder trabajar con esto. Y ahora voy a agarrar la práctica. Práctica. La voy a checar un poco. Chat. ¿Sentido horario, profe? Ah, entendí. Perdón. Che, me perdí, José. No vi la pregunta antes cuando la hiciste. La hiciste hace 10 minutos. ¿Sentido horario de qué? No, perdón, profe, porque yo pensé que el giro lo teníamos que hacer en sentido horario. Ahí usted calculó No, al revés, ¿no? está muy bien. El ejercicio que estaba en la hoja decía menos 840. Y acá yo les dije 840 positivo. Está bien, la idea, si era menos 840, tenías que correr para el otro lado. Que ahora quiero hacerles un ejemplo con eso, porque todavía no vimos nada cuando el ángulo es negativo. Y se los quiero mostrar ahora. Dame un segundo, que igualmente ahora quería mostrarles esto. Ahí va.
Bueno, todos ven, esto está en la gráfica. Esto que el punto 1 que les doy es para que ustedes, esto que yo hago en el pizarrón y dibujo ángulos como me salen, es que lo hagan ustedes para ubicarse un poco en la hoja justamente el dibujo de ángulos, ¿sí? Interpretar gráficamente y visualmente este tipo de ángulos, ¿sí? Que son los notables principalmente. Acá, en el primer punto, estaba esto de menos 50. Entonces, justamente yendo a la pregunta de José, lo que quería mostrar es eso. Cuando nosotros todos estos ejercicios que estuvimos practicando, los hicimos partiendo del cero y tomando ángulo positivo, es decir, crecimiento, sentido antihorario. Nos estamos moviendo para este sentido. Es decir, que si yo escribo un ángulo de 225 grados, usted dice, bueno, me muevo de acá y crezco 225 grados hasta acá. Como ya lo habíamos dibujado antes, 225 son alrededor de... alrededor no, es como hacer 45 más 180. ¿Sí? Este ángulo que está acá, que nos movimos en sentido horario, en sentido antihorario, si nos movemos en sentido horario, este ángulo es lo mismo que escribir menos 135. Decir 225 grados o decir menos 135 grados en el plano es lo mismo. Lo que uno está representando e indicando es este segmento que se encuentra a tanta distancia. Ir por el sentido antihorario o ir por el sentido horario es lo mismo. ¿Sí? Pero lo importante es encontrar esto. Yo acá les mostré un ejemplo, ¿no? Pero cumple también si uno tiene 30 grados o menos 330, qué sé yo. ¿Me entienden? Este sería lo que se llaman ángulos positivos o ángulos negativos. Uno puede tener un ángulo positivo y un ángulo negativo y estar representando al mismo segmento que quieren trabajar. ¿Está claro? Claro, La sí, idea es sí. esa. Perdón, Sí, obvio. ¿no serían menos 155 grados ahí? ¿Sube mal? No. Creo, no estoy seguro. Eh, no. Claro, no. Porque es un cuadrante, digamos, de 90, y el resto que quedan son 65. O sea, serían menos 155, ¿o no? No, No, 65 porque no, si no sería 45. 380. 155 te da 180 grados. 380 grados. Profe, ¿no hay que restar 360 menos 225? No, no, no. No, por eso. No, no hay que restar 360 menos 225. Lo que yo les digo es, paren que hago así. Ahí está. Ah, me confundí. Ahora, no pasa nada igual, pero está bueno porque lo vuelvo a mencionar. Ahí está. No, porque creí que era lo que quedaba de 225 para llegar No, al cuadrante, hasta no, claro, 270. claro. La idea es esta, es este segmento que está acá. Si ustedes partimos del cero y ustedes quieren llegar a este lado, a este segmento, si toman un ángulo en el sentido positivo, este ángulo es igual a 225 grados. Claro. Si van por el lado negativo, ¿sí? Esto sería hacer 90 más 45. ¿Sí? Pero estamos corriendo en el sentido negativo. Entonces,
ustedes acá tienen un menos. Es decir, que menos 135 es equivalente a 225 grados. Pero me refiero siempre viendo la figura, ¿no? Nosotros estamos viendo una figura. Entonces, la idea, acá estoy viendo, José, que está escribiendo eso, y está bien ahí lo que escribiste. Ahí lo vi igual, ¿eh? Está bien, bárbaro. Yo por las dudas lo quise hacer de Era vuelta la más duda que ejemplo, para Sí. que se entienda Sí, eso. sí, porque me había confundido porque era 180, claro, y 40 y te queda la mitad está bien, la mitad del cuadrante, te queda justo en, Claro, claro. exactamente, exactamente. Pero bueno, este era el ejemplo porque hasta ahora yo les había dado todo positivo como para que veamos ejemplos en el pizarrón y no me había detenido a ver eso. Bueno, paso un segundo a la guía, donde acá, miren, hay bastantes ejercicios. Hay bastantes ejercicios. Pero los más lindos o los más piola son los que vienen después de este. Más o menos después de este. ¿Por qué? Porque la idea es que acá empecemos a ver, a partir de una figura, ¿sí? ¿Cómo podemos resolver un triángulo? El tema es ese. En trigonometría más o menos tiene que ver, yo tengo una figura geométrica donde quiero conocer sus lados y sus ángulos. Entonces, a partir de las ecuaciones que vimos hoy de seno, coseno y tangente, ¿cómo podemos hacer para calcular y resolver todos los problemas? ¿Sí? Digamos, acá no son del ejercicio 2, el ejercicio 3, no son largos ni difíciles, pero es más o menos lo que estuvimos haciendo hoy en la teoría, entonces no me voy a detener a leerlo uno por uno porque es lo mismo que estuvimos practicando recién. Acá hay otros ejemplos, ¿ves? Les digo, bueno, si tienen acá 122, no, 120. Me acabo de ver un 2, se me metió un dedazo. Bueno, la idea es esta, a partir de todos estos ejercicios, ¿qué número da? Este puede ser tranquilamente, dentro de lo que es el examen, un inciso. ¿Viste? Vos decís, che, trigonometría. Vamos a calcular la distancia del obelisco el obelisco, ¿dónde está en Corriente? No sé, del obelisco al Teatro Colón. Bla. Conociendo que las calles tienen tanto tamaño y que el obelisco mide tantos metros, qué sé yo. Entonces uno dice, bueno, yo puedo tener un ejercicio de trigonometría en un inciso y en otro inciso puedo tener esto. Resuelvan esta operación haciendo una cuenta con ángulos notables. Vos ya sabés, el ángulo coseno de 60, ¿cuánto era? Ya, vamos a hacer este ejercicio así nomás no, con el pizarrón, pero me refiero charlándolo y viendo justamente a partir de la figura los valores. Miren, que es un poco para lo que sirvió la clase de hoy, ¿no? Paren que tengo todo el chat, todo junto, paren que voy a correr un poco de esto. Así veo la pantalla de atrás que tengo la práctica. Acá. Bueno. En el ejercicio I dice coseno de 60 grados más seno de 150 grados más seno de 210 más coseno de 240. Entonces, voy a dibujar con cada color, con colores distintos, cada ángulo. 60 grados. Tac, acá. 60 grados. En rojo. En verde. Seno de 150. Vale, entonces dibujamos 150. Más o menos acá. Y marco así. 150. Quizás no estaría bueno que dibuje porque me queda todo muy marracho, pero verde oscuro. 210. Bueno, si 180 está acá, le sumo 30, tengo 210, más o menos. Ahí, bueno, se entendió. Y en azul, 240.
180 más 60, 240. Más o menos. Bueno, y yo les pregunto, según lo que estuvimos viendo hoy, ¿no? Por suerte, coseno de 60 ya lo conocemos. Esto nos da un valor. O sea que el coseno de 60 se puede decir que es sabido. Un medio, ¿sí? Según los ángulos notables. Ahora, vamos a empezar. Ya el de 60 lo voy a borrar para no hacer mamarracho. Y que podamos ir haciéndolo paso a paso de la forma en que se me viene a mí a la cabeza, ¿no? Digo, 150. Si hacemos la simetría, 150 es lo mismo que tener 30. Pero el seno de 30 y el seno de 150, ¿tienen signo distinto o tienen signo igual? Iguales. Muy bien, Es igual. muy bien. Por lo tanto, ¿cuánto era? Un medio. Eso, me gusta. Bien, borramos este para no hacer más quilombo. Chau. 150. También se podría decir ahí el seno de 90 y el de 60, ¿no? La suma. Sería lo mismo. No. Seno de 60 más seno de 90, no. No, perdón. Seno de 60 más 90. Claro, sí, sí, es. De Por hecho, eso, sería lo mismo. el ejercicio anterior que hicimos va de la mano de que vos decís, Claro. bueno, yo quizás no conozco cuánto vale el seno de 150, pero si lo escribís en una operación y ponés, bueno, seno de 150 es lo mismo que escribir el seno de, argumento, 90 más 60, igual Claro. a seno de 90 por coseno de 60 más coseno de 90 por seno de 60. Si Claro. vos haces esa operación te va a dar un medio. Directamente, vos lo podés resolver eso también porque ya sabés Claro. cómo hacerlo. Si no lo relacionas, claro. Pero acá es simplemente para mostrarles que si ustedes se dan la maña como para decir, bueno, por simetría, yo lo que voy a tener acá es, me preguntan en el otro, es seno de 210. Bueno, el seno de 210 es igual al seno de 30, pero con signo como opuesto. Entonces es menos un medio, y después me queda el coseno de 240. Entonces, agarramos 240, está acá, este. Y me preguntan coseno de 240. Bárbaro. 240, che. Ahí se me chantó el mouse. Ahí va. Vos decís. $2.40 es lo mismo que 60, pero con signo negativo. Por lo tanto, ¿cuánto da el ejercicio? 0. Claro. Ese lo podés. Y este ejercicio, yo no hice una sola cuenta, ¿eh? Y tardé un montón porque estuve borrando mucho. Pero me refiero, todo esto que hicimos antes, lo que busco es que haciendo práctica entre las dos cosas, hoja, papel, hacer la cuenta y dibujarlo en la hoja, va a ayudar a que vean las simetrías que hay. Y si calculamos la simetría, ya está. El ejercicio, los ángulos se van entendiendo, ¿viste? Uno con otro. Bien, voy a Una compartir. consulta, profe. Te escucho, ¿eh? No me quedó claro la última parte de 240. ¿Qué le dio 0?
No. El total me dio 0. Este ejercicio, si yo sumo esto, más esto, más esto, más esto, me da 0. De hecho, agarramos la calculadora y ponemos coseno de 60 más seno de 150 menos seno de 210. No, más seno de 210. Puse menos porque... qué boludo. Bueno, más seno más coseno de 240. Digamos, da 0. Ahí está la cálculo, les estoy mostrando la cálculo simplemente para que ustedes cualquier cosa que lo quieran hacer, lo chequeen. Porque uno lo que va haciendo es resolviendo término a término. Este ejercicio que está acá, lo que yo busco de esto es que ustedes justamente practiquen en la hoja, y cualquier duda me preguntan, con esto no hay problema, todo lo contrario, la idea es que practiquen con esto. Yo lo que les decía de estos ejercicios es porque estos a mí me parecen más divertidos. Mira, 2 personas distantes entre sí, 840 metros, ven simultáneamente un avión con ángulos de elevación de 60 grados y 47 grados. Y les pregunto, ¿a qué altura está el avión? ¿Qué es este que está acá? Este ejercicio está bueno, es muy difícil. Va, muy difícil. Tiene una dificultad porque tendríamos que pensarlo. Hay que pensar cómo se divide o cómo se interpreta a la base de cada uno de estos dos tipos con respecto al punto medio, ¿no? Este ejercicio está bueno, para que, si lo quieren pensar, si lo quieren hacer. Bueno, de hecho, miren, yo cuando les doy, le escribo este ejercicio, el primero tiene como una pequeña ayuda para poder resolver ese segundo. Dice, de acuerdo con los datos de la figura, calculen x e y. Hallar el seno, coseno y la tangente de estos ángulos. Bien. Y acá, lo que yo les doy es la base total, ¿no? Desde este punto hasta este punto. Y les digo, toda la base son 12 metros. Además, la base de este triángulo que se arma acá es I, y no lo conozco I. Entonces, puede haber algún tipo de relación entre esto y esto, para poder resolverlo, para decir, bueno, yo lo que acá tengo es una cierta distancia, y acá tengo un cierto lado, ¿no? Pero bueno, este primer ejercicio, ustedes tienen hipotenusa y opuesto. Entonces, a partir de este ejercicio, yo les quería mostrar una particularidad, ¿no? ¿Qué es? Si yo tengo un triángulo donde tengo la hipotenusa, donde tengo la hipotenusa, que es 4 metros, por ejemplo, y la base, que son que es 1 metro. Y les pregunto, les hago la pregunta de, che, ¿cuánto vale este ángulo? Este ángulo beta, por ejemplo. ¿Qué información tienen? Un cuarto. 0,25. A ver, veamos. ¿Por qué pensaste eso? Porque el seno del ángulo es cateto opuesto sobre hipotenusa, o sea, 1 sobre 4. Bien, dijiste algo muy bien. Dijiste que el seno del ángulo es 1 sobre 4. Metro con metro se cancela, ¿no? Por eso no lo escribo. 1 metro sobre 4 metros. Pero, ¿vos lo que estás calculando acá es el ángulo o es el seno del ángulo? No, el seno del ángulo, perdón. Ah, Pero eso sería la inversa, entonces. bien. Entonces, acá,
si el argumento de la función seno, en el argumento de la función seno está el ángulo que yo quiero calcular, lo que hay que hacer acá es aplicar la función inversa, que ¿cómo sería la función inversa? Arcoseno. 1 sobre seno, ¿no? Claro, en la calculadora ustedes apretan Shift, acá está, apretan Shift seno y aparece seno sobre 1. Pero la idea, matemáticamente, uno lo que dice, bueno, yo voy a aplicar la función inversa del seno. Aplico arcoseno de los dos lados, arcoseno del seno de alfa, y de este lado aplico arcoseno del seno de 1/4. La función inversa con la función inversa me queda el argumento, que es el ángulo que quiero encontrar. Che, pregunta, de bruto así nomás, pero el arcoseno, ¿de dónde salió? La primera vez que lo nombrás, no tengo ni idea qué es. Por eso es que les estoy mostrando esto. Es la función inversa. Ahí va. Cuando uno tiene que calcular el valor de un ángulo, uno lo que tiene que hacer es despejar, el ángulo es el argumento del seno. Entonces, para poder calcular esto, vos tenés que despejar al ángulo de acá. Y la forma de despejar al ángulo de la función seno es multiplicando al seno por su inverso, para obtener el valor de ese ángulo. La inversa de la función trigonométrica, en el caso del seno, es el arco seno. En el coseno es el arco coseno. ¿Sí? Entonces, cuando uno dice... ¿La cosecante no era la inversa? Sí, es lo mismo. ¿La cosecante y el arcoseno es lo mismo? Sí, en nombre sí. Ah, La idea es, vos decís, aplicás la función inversa, y lo que te queda en este caso es el ángulo, y acá cuando vos, esto que está acá, ¿cómo haces para calcular el valor de esto? Bueno, vamos a la calculadora. Esto que está acá es una forma de traducir, y se los quiero escribir acá, que a todo esto yo todavía no les había hablado mucho, porque la idea es como ir completándolo de aparte. Cuando nosotros estamos trabajando en revoluciones, digamos, en lo que es trigonometría, podemos escribir a las vueltas en función de los ángulos o en función de radianes. Muchas veces uno dice, a esto lo llama 90 grados, o en radianes le dice que es 1/2 de pi. ¿Por qué? Porque pi en circunferencias equivale a 180 grados. Una vuelta entera son 2pi. ¿2pi qué? 2pi radianes, se dice. Porque en términos de lo que son las vueltas, uno define a esta unidad en el sistema sexagesimal, ¿sí? Para poder laburar con esto. Entonces, cuando uno está trabajando con radianes, uno define a 2pi, a 1/2 de pi, en 90, a pi en el ángulo llano, a 3/2 de pi en los 270 y a 2pi cuando cumplimos una vuelta de revolución. ¿Sí? Entonces, acá, cuando nosotros laburamos con el arcoseno, 1/4 es lo mismo que decir, bueno, nosotros conocemos algunos números en radianes. ¿Cuáles? Y los ángulos notables. Nosotros sabemos que cuando tenemos el coseno, por ejemplo, de 30, es raíz de 3 sobre 2. Y ese 1/4, ¿cuánto es 1/4? Bueno, cuando ustedes hagan con la calculadora Shift seno de 1/4, 14,47. te va a dar claro
14, cuando ustedes tienen 14 y tocan ahí el grados, en la calcu, ustedes tienen, a ustedes les da ese número, 14.4, no sé qué. Si ustedes tocan el de los ángulos, ángulo, minuto, segundo, lo tocan una vez, plac, les pasa a grado, minuto y segundo. ¿Está bien? Entonces, el Pasamos a ángulo, astronomía ya. el ángulo son 14 grados, 28 minutos. Ahí pasamos a astronomía. Bueno, sí. Claro. En verdad, esto es cuando uno trabaja con ángulos precisos, necesita laburar con el minuto y el segundo, obviamente, porque si no, Claro. estás como en otra coordenada espacial. Pero acá, más allá de eso, lo que yo buscaba es que en este ejercicio uno calcule el ángulo beta. Y este ángulo beta es de 14 grados. ¿Sí? Aproximadamente 14 grados. Lo mismo pasa, ahora les doy otro ejemplo. Tenemos el obelisco, tenemos la estación de Retiro, y de la estación de Retiro al obelisco tenemos 1500 metros. ¿Sí? El ángulo con el que uno se para en Retiro y ve al obelisco es de 25 grados. Les pregunto, ¿cuánto es la altura del obelisco? 82 metros, ¿no? No, pero yo lo estoy inventando esto. Ya Olvídate sé, que. ya sé. Olvídate, no, No va a dar. ¿Se entiende la pregunta? Sí. Me En- parece que quedaría 1500 por la tangente de 25, ¿no? Muy bien, muy bien. Les iba a decir a todos, que recuerden en seno, ¿qué es? Es el opuesto sobre la hipotenusa. El coseno, ¿qué es? Es el adyacente sobre la hipotenusa. Y la tangente es el opuesto sobre el adyacente. Entonces, en este caso, esto siempre, el coseno de la tangente del ángulo, todo el ángulo, ¿no? Ahí lo escribí sin el ángulo. En este caso nos conviene usar esta. ¿Por qué? Porque tenemos como dato tenemos como dato el ángulo, y nuestra incógnita es la altura, que es el opuesto. Entonces, si nosotros conocemos los 1500 por la tangente de 25, podemos calcular el lado opuesto. ¿Y cuánto les da en esta verdadera mentira que hice yo, así a ojímetro? Según... Un poquito alto el obelisco. Casi 700 metros. 700 metros, bueno. 699,46. Bueno, y ahora, miren lo que les voy a decir, ¿eh? ¿Cuánto mide el obelisco? Y 80 y pico de metros, creo, me parece. O 60. 77 metros, me parece. Ah. Ahora vamos a buscar. Pues sí, estaban por ahí. Obelisco. Obelisco. Se construyó en 1936. 68 metros. 68. Bueno. 68 metros. Entonces, de vuelta. Obelisco.